Planificación del sprinter, o sea, articulación entre musculación y velocidad. Vamos a hablar del trabajo de musculación para el corredor de 100 metros. El objetivo de este trabajo será desplazar la relación entre la fuerza y la velocidad hacia valores cada vez más altos, actuando sobre los diferentes tipos de esfuerzo a realizar, fuerza máxima, de potencia máxima y de fuerza-velocidad. La fuerza máxima en esta gráfica se encuentra arriba a la izquierda y en el otro extremo, abajo a la derecha, se encuentra la explosividad máxima, la velocidad máxima y en el centro de la gráfica pues se encuentra la potencia. En cuanto a los parámetros característicos de la impulsión, vamos a actuar sobre la subida de la tasa de fuerza, sobre los factores de subida de fuerza, sobre el pico de fuerza y sobre el mantenimiento de la fuerza. ¿Cuáles son los principios que debemos respetar en el entrenamiento de musculación? El primer principio consiste en organizar los contenidos de trabajo a lo largo de toda la temporada que vayan de lo general a lo muy específico, para hacer el músculo más fuerte, más explosivo y sobre todo para que pueda luchar contra la deformación. El segundo principio es que la programación de la musculación a lo largo de la temporada se hace a través de dos periodos muy diferentes. Y a través de estos dos periodos de programación se integran las fases de carrera tal cual se observan en la curva, con una fase de salida, una fase de aceleración y una fase de velocidad máxima. La idea de programar dos frentes, uno de musculación y otro de carrera, supone de alguna manera darle sentido, mucho sentido, al entrenamiento de la velocidad. La primera fase del entrenamiento de fuerza es la mejora de los niveles de fuerza a través de la carga. La progresión en el entrenamiento de la fuerza, en este caso, pues supondrá utilizar cargas cada vez mayores, utilizar barras cada vez más cargadas de peso. La segunda fase es la de la mejora de la fuerza debido a las aceleraciones. Es decir, se trata de movilizar las cargas cada vez más rápido. En cuanto al tercer principio, dice que el entrenamiento de la explosividad no debe suponer una regresión en las demás cualidades físicas. En cuanto al principio número 4, dice que la maestría técnica no podrá esconder las debilidades musculares existentes. Sin embargo, la buena técnica contribuye a la eficacia y a la economía muscular necesarias en el sprint. En cuanto a la planificación de este año para el Campeonato Nacional Francés de Jamie Bicot, en la primera fase, en la fase de desarrollo de la fuerza por aumento de la carga, bien, pues esta primera fase duró 8 semanas y se inició justo después del Campeonato de Europa en pista cubierta, después de 10 días de descanso. El primer objetivo en el primer ciclo fue el desarrollo de la potencia máxima por aumento de las intensidades. Las primeras barras, las primeras cargas estaban en el 50% de 1RM y estas cargas evolucionaban a lo largo de la sesión hasta el 70%. Luego daré una serie de ejemplos acerca del número de series y de repeticiones y también acerca de intensidades y recuperaciones. El segundo ciclo es un ciclo de desarrollo de la fuerza máxima mediante el uso de cargas que van del 85 al 95%. Esto era a partir del 8 de abril. El tercer ciclo era para un trabajo de la explosividad por contraste de cargas, con cargas que oscilaban entre el 80 y el 40%. Y en este tipo de sesiones lo que se empieza a buscar es una movilización de la carga cada vez más rápida. La fase 2 tenía 8 semanas de desarrollo, organizadas para desarrollar las cualidades de explosividad, siempre a través de la progresión en la velocidad de ejecución. El cuarto ciclo correspondía entonces a esta segunda fase. Hacíamos una vez a la semana fuerza excéntrica, es decir, fuerza supramáxima,
una sesión de potencia, mejor dicho, de fuerza-potencia, es decir, con cargas que rondaban el 60-70%, y una sesión de fuerza máxima con cargas que oscilaban entre el 85 y el 90%. Veremos más tarde el reparto de estas sesiones a lo largo de la semana. Aunque desde ya os digo que la sesión de fuerza supramáxima tenía lugar el lunes, la de potencia-fuerza el miércoles y la sesión de fuerza máxima el viernes. Entre las diferentes sesiones de musculación se intercalan sesiones de carrera. El quinto ciclo, siempre en esta segunda fase, desarrollo de la potencia-velocidad con cargas regresivas que oscilan entre el 60 y el 40% en forma de pirámide. En el ciclo 6, desarrollo de la explosividad con un trabajo recordatorio de las cualidades de fuerza previamente desarrolladas. Es decir, que programo 2 sesiones semanales de trabajo explosivo y una sesión de trabajo de fuerza máxima. En este ciclo 6 se utilizan cargas que recorren el conjunto de la curva de fuerza-velocidad que hemos visto antes, con cargas que van desde el 90% hasta el 30%. ¿Qué tipos de sesiones se proponen? Se proponen 2 tipos de sesiones para la temporada. Por un lado, sesiones cuyo objetivo es el desarrollo de la fuerza utilizando cargas adicionales, como podemos ver ahí en la foto, y además sesiones para desarrollar la fuerza específica del velocista, por alternancia de cargas adicionales y de situaciones específicas, ya sea en la misma unidad de trabajo o dentro del mismo ejercicio. Por ejemplo, podemos asociar el squat con segundos de triple o el mismo ejercicio, el squat, con salidas de tacos. Y aquí la programación semanal que he llevado a cabo en estas últimas temporadas. Hay una alternancia de sesiones de musculación y de sesiones de carrera. La programación semanal, en función del periodo en el que nos encontremos, están compuestas de entre 5 y 9 sesiones. Se programan 8 a 9 semanas de trabajo para el desarrollo de la fuerza por aumento de la carga. A principio del curso, después del descanso veraniego, solamente hacemos unas 3 o 4 sesiones semanales a lo largo de las 3 primeras semanas de entrenamiento y después pasamos a partir de la 4ª semana a 5 sesiones semanales. Y luego, entre la 6ª y la 8ª semana, ya se entra en un tipo de entrenamiento cotidiano, digamos, de mañana y tarde, 3 días a la semana. A continuación tenemos entre 6 y 8 semanas para desarrollar la explosividad. Se programan ciclos de 3 semanas, sobre todo para mantener la motivación y a continuación también para sorprender el organismo a través del cambio de intensidades y también de las cualidades desarrolladas. El volumen y la intensidad van a variar a lo largo del ciclo en función del periodo en el que nos encontremos y van a variar en función de su progresividad o de su regresividad y también en función de la carga, es decir, evolucionemos desde intensidades base hasta intensidades muy altas. El entrenamiento de la velocidad. Intentaremos desarrollar las cualidades de velocidad de forma simultánea a las de fuerza con el fin de conseguir la mejor transferencia posible. Se utilizan formas diferentes de carrera, por ejemplo, en base al porcentaje. Se utilizan también carreras constantes, ritmos variados, sesiones de contraste o híbridas. Todo ello con el fin de sorprender al organismo, de favorecer las adaptaciones neuromusculares, de subir progresivamente en potencia. El trabajo de velocidad actúa como un refuerzo de los efectos buscados en la musculación. Se convierte en un recordatorio del desarrollo de las cualidades y de las adaptaciones neuromusculares. Lo que os comentaba antes, acerca de que debemos tratar de dar sentido al trabajo de fuerza-velocidad. Y os pongo un pequeño ejemplo. Cuando desarrolláis la fuerza máxima, ya hemos visto antes que en la salida de tacos
la fuerza ejercida correspondía a unos 1500 newtons. Por tanto, la fuerza máxima en la pista se asocia a un desarrollo de fuerza sobre el apoyo. A través de ejercicios de arrastres, u otros ejercicios de ese tipo, intentamos darle sentido al trabajo de fuerza máxima asociándolo con la pista a través de ejercicios que corresponden a la salida de tacos. Procedimientos utilizados para el desarrollo de la fuerza máxima concéntrica, tomando en cuenta la fórmula de la potencia. En este caso, la predominancia es fundamentalmente de la fuerza. Aquí la idea en fase 1, en el trabajo de musculación, sería movilizar cargas casi máximas, que irían del 85 al 90%. El énfasis se pone en la fase de aceleración, es decir, en la fase de subida, la fase concéntrica. Haremos 3 series de 3 repeticiones o incluso 3 series de 4 repeticiones con recuperaciones relativamente largas de unos 5 minutos. Y como ya os comentaba anteriormente, como ejemplo, pues también vamos a realizar trabajo de salidas contra resistencia. Realizaremos salidas desde una altura, es decir, colocando los tacos sobre una plataforma de unos 6 centímetros. También realizamos cuestas con pendientes bastante fuertes y arrastres cargados con un peso que sea como máximo el 20% del peso corporal del atleta. En la segunda fase ya lo que se busca es el trabajo de la aceleración. En musculación vamos a utilizar cargas supramáximas, es decir, un trabajo excéntrico donde el énfasis se pone sobre todo en la acción de frenado de la carga, con duraciones de alrededor de 4 segundos. Y para dar un ejemplo, Jimmy Vico maneja cargas de 450 kilos en la prensa con una sola pierna. Manejamos intensidades entre el 80 y el 120% y en la misma serie utilizamos formas híbridas de contracción muscular. Por ejemplo, empezamos haciendo 3 por 5 segundos en isometría, recuperando 1 minuto. Continuamos con 2 series de 2 repeticiones en concéntrico al 90%, con una recuperación de 3 minutos. Y finalizamos con las 4 repeticiones excéntricas que comentamos anteriormente con 450 kilos, que representarían ese 120%. Eso lo haríamos con 7 minutos de recuperación y todo el trabajo lo repetiríamos 2 o 3 veces. En esta misma fase, en el trabajo de carrera, vamos a realizar salidas contrastadas, salidas bien contra resistencia, bien asistidas, es decir, facilitadas. También hacemos trabajo de supervelocidad con el Comet. Ahora toca hablar de los procedimientos utilizados en el trabajo de la potencia máxima. Correspondería a la fase de la carrera que está entre los 30, 40, 50, 60 metros. En fase 1, en musculación, utilizaremos cargas medias movilizadas a una velocidad, digamos, óptima, una velocidad mediana, con intensidades que irán desde el 50 hasta el 70%. Se realizan 3 a 4 series de 5 a 7 repeticiones con recuperaciones de 3 minutos. En cuanto al trabajo de velocidad, lo realizaremos sobre distancias intermedias y lo cortaremos cuando los tiempos empiecen a disminuir. Es decir, por ejemplo, si yo le pido a mi atleta que realice series de 150 en 16.5 o alrededor de 16.5, si veo que en una serie ya se va a 17 segundos, en ese momento se acabó la sesión. La intensidad de trabajo que se le solicita aquí al atleta es de alrededor del 80-85% de su mejor tiempo en la distancia que estemos trabajando. Por ejemplo, en el caso de Jimmy Vico, que tiene una marca de 14.8 en 150, pues estaríamos hablando de realizar un trabajo que estuviera entre 16 segundos y 17.5 como mucho. Y todo esto teniendo claro que los tiempos que se le demandan al atleta tienen que evolucionar a lo largo del ciclo. También realizaremos trabajo de cuestas, ahora con una pendiente muy suave. Al entrar en la fase 2, en musculación utilizaremos procedimientos estatodinámicos. El estatodinámico es, por ejemplo, cuando estamos haciendo squat, pues vamos a bajar, vamos a pararnos abajo durante 2 segundos y luego vamos a subir de forma explosiva.
En este trabajo estatodinámico utilizaremos cargas medias, es decir, cargas del 40 al 60%. Se realizarán 2 a 3 series de entre 5 y 7 repeticiones, con 5 minutos de recuperación. En el trabajo de velocidad se hacen in and outs, es decir, rápido mantenido rápido. Son variaciones de velocidad, es decir, se va rápido, se mantiene, luego se vuelve a ir rápido. También realizamos trabajo de contraste, 20 metros contra resistencia, 40 metros sin resistencia alguna y luego nuevamente 20 metros contra resistencia. Esto es algo muy sencillo de hacer con el aparato el Comet. En cuanto al trabajo de la explosividad, para el desarrollo de la explosividad del apoyo, hacemos trabajo de musculación con cargas relativamente ligeras o incluso con el peso corporal, siempre a máxima velocidad. También hacemos pliometría con componente vertical. Entonces, decimos movilizar cargas ligeras o el peso corporal a alta velocidad, pliometría con componente vertical y además pliometría con contramovimiento. Es decir, saltar desde un cajón, rebotar en el suelo y subirse a otro cajón. La intensidad será el 30% de 1 RM. Se hacen 3-4 series por ejercicio de entre 8 y 12 repeticiones. Con recuperaciones relativamente cortas y un trabajo técnico asociado a esto fundamentalmente realizado con obstaculines, insistiendo mucho en la acción compacta de rebote del apoyo, para trabajar el tiempo de rebote. En la fase 2 vamos a realizar musculación a máxima velocidad con contraste de carga, entre el 40 y el 80%, con proyección de la carga en la prensa, es decir, tratando de lanzar lo más lejos posible la carga, despegándola de los pies. Volvemos a realizar trabajo estatodinámico con cargas ligeras del 30%. Volvemos a hacer pliometría, pero esta vez con componente horizontal, algo que es más específico con respecto a la carrera. Eso corresponde a las imágenes de abajo de Jimmy Bicot haciendo segundos de triple. Ahí la intensidad sería la correspondiente al peso corporal, aunque en cualquier caso tiene que ser inferior al 30%. Se hacen 4 a 6 series de entre 8 y 12 repeticiones. Por ejemplo, se harían 4 series de 12 zancadas saltadas como estas. Este es un ejercicio que, por ejemplo, se puede hacer como transferencia después de un trabajo de squat al 30%. Las recuperaciones serían de entre minuto y medio y 3 minutos. Y con respecto al trabajo de carrera, realizaríamos un trabajo de supervelocidad y nuevamente un trabajo de contraste de cargas cerca de las competiciones. Con ese trabajo de contraste de cargas se intenta hacer una correspondencia con el trabajo de musculación que permite, un poco como cuando se es estudiante y se aprende en la escuela, ¿no? Repasar las diferentes cualidades físicas durante el periodo específico. Así se toca en la misma sesión y eventualmente en el mismo ejercicio el sector de la fuerza, de la potencia y de la explosividad.